Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar de hoy que hemos organizado con la ayuda y el apoyo de Fundación Repsol, nuestro socio estratégico. En esta tarde vamos a ver nuevas tecnologías de movilidad en el transporte por carretera y para ello nos acompañan tanto Susana Caveda, responsable de red de cátedras de Fundación Repsol, y Dolores Cárdenas, asesora en diseño de producto en el área de movilidad y transición energética de Repsol. Buenas tardes a las dos. Y bueno, el día de hoy hemos organizado este webinar porque consideramos que es fundamental para incrementar el conocimiento de las innumerables innovaciones tecnológicas que nos ayudarán a conseguir la neutralidad climática en 2050. Precisamente porque cada ciudadano, cada empresa tiene unas necesidades particulares, es necesario considerar las ventajas que no solo la electrificación, sino los combustibles o el hidrógeno aportarán a la sociedad y a la economía. Creemos que estos dos últimos serán especialmente importantes y que tendrán un papel en el presente y en el futuro de la descarbonización justa y ordenada. Agradecer de nuevo a Fundación Repsol, nuestro socio estratégico, que nos acompaña en este camino, que ya habéis iniciado los concesionarios hacia una movilidad más sostenible. Y sin más, recordaros que una vez que finalice Dolores, tenemos turno de preguntas, así que cualquier cuestión, cualquier duda, se las podemos trasladar a Dolores a través del chat. Y ahora mismo ya doy paso a Susana Caveda para que pueda continuar con este webinar y de nuevo gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias, Laura. Pues nada, yo muy brevemente me gustaría, bueno, antes de presentaros a Dolores, buenas tardes a todos y daros la bienvenida al webinar que organiza Fundación Repsol y Faconauto sobre las nuevas tecnologías de movilidad en el transporte por carretera. Y quería aprovechar para hablaros de OpenRoom, que no sé si lo conocéis, pero OpenRoom es la comunidad digital sobre transición energética que estamos lanzando desde Fundación Repsol y en la que se enmarca este webinar. Hoy en día, tanto la energía como la transición energética están en el debate público, nos afecta a todos, tanto a administraciones públicas como al sector privado y también a los ciudadanos. Todos estamos viendo cómo nos está afectando ahora la situación del precio de la energía y todo lo que tenemos que poner en marcha para llevar a cabo esta transición energética, que es un reto planetario y que va a involucrar a muchas generaciones. OpenRoom surge en este marco por la necesidad que existe de conocer y de formarse una opinión precisa, completa y veraz sobre todas estas cuestiones que cubren la transición energética y la energía, ¿no? Tanto del ámbito tecnológico como la cuestión que tratamos en este webinar, como otras de tipo regulatorio, fiscal, etcétera. Y para dar respuesta a esta necesidad de conocimiento surge esta plataforma que llamamos OpenRoom, que es un espacio para hablar y para encontrar conocimientos sobre transición energética. Es una comunidad formada por referentes, expertos que impulsan el conocimiento serio y riguroso en torno a todas estas temáticas de la transición energética, que está concebida y enfocada desde el entorno digital. Tenemos una plataforma digital que podéis encontrar en la dirección openroom.fundacionrepsol.com y que la formamos no solo Fundación Repsol, sino todos aquellos partners como Faconauto con los que trabajamos, expertos, universidades, think tanks de referencia, todo tipo de asociaciones, instituciones, etcétera. Ahora mismo tenemos más de 12.000 miembros que forman parte de la comunidad y tenemos la voluntad de seguir creciendo para que todo lo que hagamos tenga máximo impacto. Y una de las actividades que hacemos es un ciclo de conferencias en el que se enmarca este webinar, este en concreto, que organizamos a petición de Faconauto, para ofreceros una visión sobre las distintas tecnologías que están ahora mismo en desarrollo para combatir el problema de las emisiones de CO2 en el transporte. Y para ello hemos invitado a Dolores, que os presento un poco su currículum. Dolores es doctora en Ingeniería Industrial. Ella tiene muchísimo tiempo de experiencia en esta temática. Entró en Repsol, pues creo que en el año 2007 y ha desarrollado toda su carrera
en tecnología, en el ámbito de I+D, liderando proyectos de I+D, trabajando en el laboratorio de motores. Ahora mismo es asesora en diseño de producto en el área de movilidad y transición energética de Repsol y responsable de la línea de productos de baja huella de carbono. Además, es profesora de máster en Ingeniería para la Movilidad y la Seguridad de la Universidad Comillas ICAI y además una excelente ponente y comunicadora. Así que, sin más, os dejo con Dolores y espero que esta sesión sea de vuestro interés y, por favor, como somos pocos, que es un webinar hecho un poco a vuestras necesidades, espero que haya muchas preguntas y que el debate sea de interés. Muchas gracias. Te paso la palabra, Dolores. Muy bien, muchas gracias Susana por esta presentación. Espero estar a la altura de todo lo que has comentado sobre mí. Bueno, muchísimas gracias a Faconauto, a la Fundación Repsol por la invitación a participar en este webinar, en el que la intención que tenemos es poner sobre la mesa el reto que tenemos por delante de descarbonizar la movilidad y también abrir la perspectiva sobre las opciones complementarias que tenemos para alcanzar ese reto. He preparado una presentación muy breve sobre este tema, ¿no? Sobre el reto que tenemos por delante y las tecnologías para poder hacer frente a la neutralidad climática en la movilidad, pero bueno, pues simplemente es como un punto de partida para esa conversación que podamos tener al final de la sesión. Voy a compartirlo. Vale. Bien, creo que ya estáis viendo mi pantalla. El título de la presentación es Soluciones cero emisiones netas para movilidad, y este es un concepto sobre el que hablaremos en la presentación, muy relevante para enfocar pues cuál es el reto que tenemos por delante y esas alternativas que vamos a compartir. A ver. Bien. Siempre que hablamos de los retos medioambientales, pues venimos hablando en el pasado de las emisiones contaminantes, los NOx, las partículas, pero también es cierto que ya son bastante los años en los que venimos hablando de los gases de efecto invernadero y su impacto en el calentamiento global, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de los diferentes sectores que están implicados en esta problemática, la del cambio climático y esas emisiones de gases de efecto invernadero, el transporte pues no deja de ser uno de estos principales contribuidores a estas emisiones. En Europa, pues en torno a una cuarta parte de las emisiones aproximadamente vienen de este sector. Si buscamos estas cifras a nivel nacional, pues aquí os muestro el acumulado de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente CO2, que es lo que emite principalmente el transporte en sus diferentes segmentos. Y recogimos el año 2019, que bueno, pues es el último que tenemos de referencia prepandemia para tener unas cifras de lo que venía siendo pues el impacto de la movilidad en esta métrica, ¿no? Aquí lo tenemos segregado por los diferentes segmentos de la movilidad: carretera, pues en 2 ruedas, turismos, furgonetas, camiones. Y pues en estas 2 fracciones que veis aquí más arriba, la aviación y el marino, que llamamos doméstico, es decir, de aquellos trayectos que empiezan y terminan en el ámbito nacional, ¿vale? Entonces, si solamente nos centramos en estos trayectos de cualquier tipo de segmento nacionales, pues como ponemos aquí, más de casi 60% de las emisiones de todo este bloque proceden de los turismos, o sea, de los vehículos que cualquiera de nosotros podemos usar en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, hay otros 2 segmentos importantes, que es la aviación y el marino internacional, que quiere decir pues aquellos trayectos aéreos o marítimos que o empiezan o terminan en el territorio nacional, pero que de alguna manera pues también se abastecen de combustible en nuestro territorio. Y ya cuando tenemos en cuenta estos segmentos internacionales de movilidad, las emisiones totales pues llegan en torno a 133 millones de toneladas de CO2, y aquí en este caso más de la mitad, en torno al 55%, lo componen pues lo que llamamos estos segmentos pesados, ¿no? La aviación y el marino en su conjunto y el segmento transporte pesado de carretera, ¿vale? Estos son los que normalmente pues conocemos como los
difíciles de electrificar, en los cuales pues esta electrificación u otras alternativas pues, no son fácilmente aplicables o no las vamos a ver al menos en el corto o medio plazo. Y bueno, pues también requerirán intervenciones y formas de descarbonizarlo. Por lo tanto, tenemos que mirar a la movilidad, que siempre quizás la vemos desde el punto de vista del transporte por carretera o la logística o la movilidad por carretera, pues en su conjunto, porque tendremos que darle soluciones a todas ellas. ¿Cuáles son estas soluciones? Pues bueno, yo creo que todos tenemos en la cabeza la electrificación, por supuesto. En los últimos tiempos venimos hablando mucho del hidrógeno. En ambos casos, como veremos ahora después, tendremos que estar poniéndoles el apellido renovables si lo que queremos es, de una manera efectiva, reducir las emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero en toda la cadena de valor. Pero aquí en este seminario vamos a hacer especial énfasis en otras dos opciones que quizás son menos conocidas, pero que tienen la ventaja de que pues, están disponibles ya en el corto plazo y, pues como veremos ahora después, son compatibles con la flota de vehículos que tenemos hoy en día y con la infraestructura o la logística de estos combustibles. Estos son los combustibles renovables. Y tenemos dos tipos, como os decía, tenemos los biocombustibles avanzados y tenemos los combustibles sintéticos o e-fuels. ¿Cómo se producen los biocombustibles avanzados? Veremos un poquito más después, pero básicamente los biocombustibles avanzados se producen de restos o residuos de la biomasa que pueden proceder pues, de la industria agroalimentaria, de la industria forestal, de los residuos sólidos urbanos, la fracción orgánica, de nuestras propias basuras, toda la parte orgánica y todos esos restos orgánicos o biológicos que podáis imaginar que podamos transformar en un combustible. Y los combustibles sintéticos pues no son más que unos combustibles que generamos o producimos capturando o retirando CO2 y produciendo hidrógeno renovable. Y con estas dos materias primas llegamos a unas moléculas que son muy parecidas a las que tenemos hoy de origen convencional, las tradicionales, el gasóleo o la gasolina. Esa es la gran ventaja de estos combustibles renovables, que químicamente se parecen muchísimo a lo que tenemos hoy en día de origen mineral, de origen fósil, y que por tanto, pues al ser muy parecidos, son compatibles, como os decía, con los motores, turbinas que utilizamos en los diferentes segmentos de la movilidad. Obviamente hay que hacer inversiones en la producción de estos combustibles y ahora también hablaremos un poquito más sobre ello. Pero la red de distribución, de repostaje de estos combustibles y los motores o turbinas que usamos en las diferentes aplicaciones son compatibles con estos biocombustibles avanzados o combustibles sintéticos y fuels. ¿Qué pasa con el hidrógeno y la energía eléctrica? Bueno, desde nuestro punto de vista, por supuesto que van a ser parte de la solución de la descarbonización y forman parte de ella, por supuesto, siempre y cuando también se generen de manera renovable. Pero ¿con qué nos encontramos? Pues con que igualmente que en el caso de los combustibles renovables va a haber que hacer inversiones para producir este hidrógeno renovable, para producir más energía eléctrica renovable, pero además, a diferencia de los combustibles renovables, pues tenemos que desplegar una red de hidrogeneras, ampliar esa red de puntos de recargas, que ya se están, las vemos con mayor facilidad últimamente, y estos vehículos de pila, bien sean de pila de combustible para usar el hidrógeno o los eléctricos, pues bueno, tienen que desplegarse también en el mercado pues de una manera significativa para que realmente estén reduciendo las emisiones de CO2 del transporte. Entonces, nuestro planteamiento es que todas estas formas de descarbonizar la movilidad van a ser necesarias. El reto, como veíamos anteriormente, es elevado, es importante y pues no estamos en disposición, bajo nuestro punto de vista, de descartar opciones que nos permitan acelerar esta descarbonización, esta transición energética con soluciones que nos permiten reducir las emisiones de CO2 y que están disponibles en el corto plazo para ser usadas. ¿Por qué hablamos de emisiones netas o soluciones cero emisiones netas como indicaba al principio de la presentación? Bueno, esto es un concepto importante que siempre nos gusta destacar y además referenciarlo. El problema del cambio climático es un problema de acumulación de CO2 en la atmósfera.
Es decir, los vehículos convencionales, pues en otras aplicaciones, cuando quemamos estos combustibles de origen fósil, emitimos CO2 que se va acumulando en la atmósfera, y esa acumulación paulatina que se produce en la atmósfera es la que va provocando el problema de calentamiento global. Como todos sabemos, además es un problema a nivel planetario. Da igual donde se emita ese CO2, va acumulándose, si no hay una manera de retirarlo, se va acumulando en la atmósfera. Es diferente al problema o al el reto de las emisiones contaminantes y la calidad del aire, que ahí sí que es importante el lugar donde se emiten, en las ciudades, porque impacta la calidad del aire que respiramos. Pero el CO2 no es un gas tóxico en las concentraciones que tenemos en la atmósfera, y es un gas que, al acumularse, sea donde se emita en el planeta, por su acumulación es la que nos genera ese cambio climático, ¿vale? Además, es importante también remarcar que nuestro objetivo en la Unión Europea y en otras economías del mundo, como por ejemplo también China, que lo ha comunicado, aunque con su objetivo de calado 10 años respecto al de Europa, nuestro objetivo en Europa es ser neutrales en emisiones de CO2 en 2050, la denominada neutralidad climática en 2050. Para alcanzar una neutralidad climática o de emisiones de CO2, tan válidas son esas soluciones que no emiten CO2, como pueden ser las que estamos viendo aquí, la energía eléctrica renovable o el hidrógeno renovable, que no emiten CO2, como veremos ahora después, en ningún punto de la cadena, como aquellas que tienen un balance neto nulo de emisiones de CO2, es decir, que haya una emisión, pero en otro punto de la cadena de valor haya una captura equivalente de ese CO2. Eso nos permitirá alcanzar un balance, un equilibrio entre lo que se reemite con respecto a lo que previamente tuvo que capturarse, como veremos ahora después, para llegar a ese balance neto, ¿vale? Entonces, el problema de CO2 es un problema planetario, es un problema por acumulación del CO2, y para alcanzar ese objetivo de neutralidad climática, tan válidas son soluciones que no emitan como aquellas que tengan un balance nulo. Entonces, ¿qué soluciones tenemos cero emisiones en toda la cadena? Pues la energía eléctrica renovable, si es de esta manera renovable, pues no tenemos emisión en la producción de esta energía renovable. Y pues en el vehículo, pues estos vehículos, como sabéis, no tienen tubo de escape, no hay emisión de CO2. En el caso del hidrógeno, pues producido de manera renovable, por ejemplo, pues con electrólisis del agua, utilizando energía eléctrica renovable, producimos un hidrógeno renovable que bien sea utilizado en pila de combustible o en un motor de combustión que queme hidrógeno, pues en cualquier caso la combustión del hidrógeno nos llevaría a que se formaría vapor de agua, y en una pila de combustible con un motor eléctrico, en un vehículo eléctrico de pila de combustible con hidrógeno, ese hidrógeno se combina con el oxígeno del aire y también lo que tiene el tubo de escape es agua, ¿vale? No hay CO2. Entonces, si la energía la producimos de manera renovable, no hay tampoco emisión en el vehículo, pues es una opción cero emisiones. Pero las otras dos opciones que queríamos comentaros en esta sesión, para tener la foto completa de opciones de neutralidad climática para la movilidad, pues son los biocombustibles avanzados o combustibles de residuos de biomasa. Es importante este término porque estamos hablando de biocombustibles que no compiten con la agricultura, de esos biocombustibles de primera generación que conocemos, que en ese caso sí se producen de cultivos de los cuales se extrae esa materia prima para producir los biocombustibles. En este caso no, estamos hablando de biocombustibles avanzados que usan como materia prima residuos, pues como decía, restos de poda, restos de la industria agroalimentaria, nuestros propios residuos, por ejemplo, aceites usados de cocina. Con todo esto, pues al final lo que generamos con estos residuos es una materia prima válida que, pues por supuesto, en alguno de los procesos con combinación con hidrógeno renovable, producimos unos biocombustibles que químicamente la molécula que se generan aquí son muy parecidas a las que hoy en día utilizamos en los combustibles convencionales que alimentan nuestros vehículos. Claro, como son muy parecidas químicamente, están compuestas de carbono e hidrógeno. Ese carbono e hidrógeno, cuando se combina en el motor de combustión con el oxígeno,
producen CO2. O sea, si miramos en el tubo de escape de estos vehículos, pues ahí, al utilizar un biocombustible avanzado puro, sí que vemos CO2. Pero este CO2 no deja de ser el que tuvo que capturar la biomasa en su crecimiento gracias a la fotosíntesis para producir esos residuos de los cuales nosotros después fabricamos esos biocombustibles avanzados. Algo similar ocurre con los combustibles sintéticos o e-fuels. En este caso, pues lo que hacía en los biocombustibles la naturaleza de una forma pues, habitual, que todos conocemos con la fotosíntesis, aquí lo hacemos de manera industrial, es decir, con equipos en nuestras instalaciones, esto lo haremos en el futuro, capturamos CO2, bien sea del aire o bien sea de fuentes concentradas, producimos hidrógeno renovable y con estos dos componentes generamos un crudo sintético a partir del cual pues una serie de transformaciones que mejoran ese producto, llegamos a moléculas muy parecidas, como os decía, a las que hoy estamos usando en los combustibles convencionales. Esa gran ventaja de que son muy parecidos hace que sean compatibles con los motores que tenemos hoy en día. Y al quemar esas moléculas de carbono e hidrógeno, nuevamente producimos CO2 a la atmósfera. Pero este CO2 no deja de ser el que previamente tuvimos que capturar para poder producirlo. Con lo cual, tanto en este caso como en este otro, pues hay una reemisión de CO2 en el propio vehículo, pero ese CO2 no deja de ser el que previamente antes tuvimos que retirar de la atmósfera y de esa manera tenemos ese balance nulo o casi nulo de CO2 en toda la cadena de valor, ¿vale? Por poner cifras a estas reducciones, con los biocombustibles avanzados que hoy ya estamos produciendo, que se pueden, ya incorporamos en porcentajes pequeños en nuestros combustibles, ya estamos reduciendo la huella de carbono en un 90%. Pero, aquí lo indico, hay rutas de producción de estos biocombustibles avanzados que hoy en día aún no están a escala industrial, pero que están en fase de desarrollo, pero que son muy prometedoras, que permiten reducir la huella de carbono, o sea, toda la emisión de CO2 en toda la cadena de valor por encima del 100%. Y esto se consigue porque en el proceso de producción se generan subproductos, por ejemplo, un biochar, que no deja de ser más que un carbón vegetal, que se puede usar como enmienda del suelo y que lo que hace es que parte de este CO2 que capturó la biomasa, parte lo vamos a destinar a producir ese combustible, ese biocombustible que al quemarse en el motor libera CO2, pero otra parte acabará embebido en ese biochar de manera permanente. Con lo cual, pues eso, a la vez que estamos usando ese combustible, ese biocombustible, parte del CO2 inicialmente capturado seguirá secuestrándose de manera permanente en la forma de ese biochar como enmienda del suelo. Como digo, esto a día de hoy, estos biocombustibles de huella negativa, porque reducen la huella en más del 100%, están todavía en fase de desarrollo, pero son muy prometedores. Lo que sí tenemos hoy en día son biocombustibles avanzados que reducen la huella un 90% en comparación con la huella que tendríamos con un combustible convencional. ¿Qué tenemos si hacemos la comparativa hoy con el mix eléctrico que tenemos en España hoy? Pues esta reducción sería del 70%. Antes os ponía el ejemplo de que este vehículo eléctrico consumiera energía eléctrica renovable. La realidad es que nuestro mix eléctrico no es, como sabéis, 100% renovable. Tenemos otras generaciones que sí tienen emisión de CO2. Pues con el mix actual, un vehículo eléctrico tendría una reducción de huella de en torno al 70% en comparación con su equivalente de combustible fósil. Es una reducción interesante, pero no es un cero emisiones, como en algunos casos vemos que se anuncia, y en cualquier caso este 70% es inferior a la reducción de huella que os comentaba antes que podemos alcanzar con biocombustibles avanzados que se producen hoy en día, ¿vale? ¿Cómo podemos producir estos biocombustibles avanzados? Bueno, pues hay diferentes rutas. Una de las que está
pues en escala industrial es la ruta lipídica, la que usa estos aceites usados, por ejemplo, de fritura o aceites residuales de procesos de la industria agroalimentaria, a través de los cuales, pues con hidrogenación y isomerización, llegamos a los diferentes productos, diésel, queroseno, renovable, que podemos usar en la movilidad. Otras rutas son la termoquímica, y esta es en la cual, pues como os decía, con la producción de estos subproductos biochar podemos llegar a combustibles, a biocombustibles de huella negativa. Estos, pues como pongo aquí, están en fase de demostración. Y también la ruta de fermentación, a través de la cual podemos llegar a alcoholes que podemos usar como moléculas intermedias para producir otras moléculas, o para directamente usarlo, por ejemplo, en gasolinas. Siempre que hablamos de los biocombustibles avanzados y los residuos que usamos para fabricarlo, pues aparece una pregunta sobre la mesa, que es: ¿tenemos suficientes residuos para poder fabricar todos los biocombustibles que necesitaríamos para la movilidad en su conjunto? Bueno, aquí traemos una recopilación de la información que publica IDAE sobre los residuos disponibles en España, ¿vale? Bueno, si sumamos las diferentes opciones de residuos para fabricar estos combustibles, pues llegaríamos como hacia la mitad, algo menos, de la necesidad de demanda de combustibles para todos los segmentos de la movilidad, ¿vale? Carretera, aviación y marino, según CORES en su informe de 2020. Bueno, pues tenemos solo para la mitad de esta demanda si usáramos toda esta disponibilidad de residuos en España. Y aquí es importante dos elementos. Primero, estos son residuos disponibles en España, con lo cual esto pues, nos favorece la obtención de estas materias primas localmente. Y yo creo que en el momento que vivimos actualmente en Europa, esto tiene especial relevancia, ¿vale? El segundo punto es que son residuos que de otra manera hay que gestionar de alguna manera, y que si los utilizamos para fabricar estos biocombustibles, pues les estamos dando esa segunda vida apalancándonos en la economía circular. Y el tercer punto es cierto, o sea, no tenemos para toda la demanda de movilidad, pero tenemos más opciones, como hemos visto. Tenemos los biocombustibles avanzados, tenemos los sintéticos, tendremos el hidrógeno y tenemos la energía eléctrica, los vehículos eléctricos de batería. O sea, tenemos una gama amplia de opciones, lo que tenemos la posibilidad de no descartar ninguna de ellas, pero tampoco tengamos la ansiedad de querer o la inquietud de tener que abastecer con una única solución toda la demanda de la movilidad, ¿vale? Entonces, hay disponibilidad, hay estudios más actuales que este del IDAE a nivel europeo que hacen una estimación a 2030 y a 2050, y en ese escenario de 2050, que bueno, nos queda un poco lejos y habrá que ver cómo se desarrolla este segmento, pues con esta disponibilidad de residuos en Europa tendríamos para abastecer en torno al 80% de toda la demanda de combustibles líquidos en 2050 para carretera, aviación y marino, ¿vale? Asumiendo pues la reducción de la demanda de estos combustibles líquidos, porque va a penetrar el vehículo eléctrico, el hidrógeno, porque las eficiencias de los vehículos, las operaciones pues van a evolucionar, y todo eso hace que también pues, esta disponibilidad de residuos llegue a más parte de esa demanda futura prevista. Bien, eso es economía circular, utilizar esos residuos para fabricar esos biocombustibles, pero otro gran pilar, como seguro tenéis en cabeza, es el hidrógeno renovable, que lo podemos fabricar de diferentes formas. Quizás la más conocida es con la electrólisis del agua, rompiendo la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno utilizando energía eléctrica. Otra opción es la fotoelectrocatálisis, que nosotros estamos trabajando en una fase de desarrollo, que lo que hace es evitar tener que pasar por el paso previo de fabricar o producir esa energía eléctrica renovable. Directamente la radiación del sol lo que hace es romper esa molécula del agua. Y otra opción es
Pues si hoy en día nosotros producimos el hidrógeno que utilizamos en nuestros sites a través del reformado del gas natural, fabricando de esa manera hidrógeno gris, hidrógeno con emisión de CO2, pues utilizamos biogás en ese reformado del gas natural, obtendríamos un hidrógeno renovable. ¿Para qué podemos utilizar ese hidrógeno? Bueno, pues para procesos industriales, para la fabricación de esos biocombustibles, como os decía anteriormente, para utilizarlo directamente en la movilidad, pues en pilas de combustible o en motores de combustión, si se acaban desarrollando. Y otra opción son los combustibles sintéticos, que como hablábamos, pues se producen capturando CO2 y con ese hidrógeno renovable. Todas las opciones pues serán válidas, pero hay más formas de llevar el hidrógeno a la movilidad que hacerlo directamente, pues eso, para usarlo en pila de combustible o en combustión. Esa otra forma son embeberlo en moléculas líquidas que se mueven muy bien y que se queman, como ya sabemos, en los motores de combustión a través de los biocombustibles o los combustibles sintéticos o e-fuels, ¿vale? Bueno, esto es un esquema de cómo se producen estos combustibles sintéticos y bueno, pues aquí hay diferentes unidades que son necesarias para llegar a este crudo sintético, del cual pues luego haciendo diferentes procesos llegamos a los diferentes cortes o corrientes equivalentes a las que tenemos hoy en día de origen mineral. Tenemos un e-GLP, tenemos una e-gasolina, un e-queroseno y un e-diésel, ¿vale? Pues, cada uno son sus equivalentes sintéticos de huella nula a lo que tenemos hoy en día de origen fósil, partiendo de eso, de una producción de hidrógeno renovable, en este caso por electrólisis, y capturando CO2. Particularmente en el entorno en el que vivimos, pues es bastante ventajoso en cuanto a las condiciones climáticas para esa producción de solar fotovoltaica o eólica, con lo cual pues ese punto de partida es un punto favorable para pues que se pueda desplegar en nuestro entorno y cercanos la producción de estos combustibles sintéticos que requieren esa producción de energía eléctrica renovable para producir el hidrógeno, a partir del cual se producen también estos combustibles sintéticos. Bien, aquí voy a llegar a un punto, hasta ahora hemos estado hablando de la huella de carbono, teniendo en cuenta pues, lo que, la emisión en la producción y en el uso del vehículo. Aquí vamos a abrir un poco la foto. Quizás esto lo conozcáis mejor que nosotros. Como sabéis, los vehículos ahora mismo, con la legislación actual y la revisión que está en marcha, pues lo que mira únicamente es el tubo de escape. Los fabricantes de vehículos tienen que cumplir una emisión como máximo de CO2 por kilómetro en el tubo de escape bajo un ciclo de homologación que conocéis. Y esto es a lo que llamamos las emisiones en el tubo de escape o del tanque a la rueda, ¿vale? Esta forma de regular pues era perfectamente válida cuando teníamos principalmente diésel y gasolina, porque la diferencia en eficiencia ya nos marcaban las emisiones de CO2. Perfecto. Pero cuando han entrado en juego diferentes combustibles que se podían quemar en estos motores de combustión, pues por ejemplo los combustibles alternativos, el gas natural, el GLP, incluso los biocombustibles, que en el proceso de producción y en su propia logística ya se separan y tienen emisiones de CO2 diferentes al gasóleo fósil o a la gasolina, pues es necesario tener en cuenta cómo son estas emisiones en esta parte de la producción del combustible o la energía, ¿no? Que es lo que llamamos del pozo al depósito, al tanque, ¿vale? Y al conjunto de todo esto, pues es lo que llamamos las emisiones del pozo a la rueda. ¿Qué pasa? Cuando finalmente a las opciones de movilidad se han unido el vehículo eléctrico de batería y el de pila de combustible, en la fabricación de los componentes diferenciales de esos tipos de sistema de propulsión, la batería eléctrica y la pila de combustible, pues tienen diferencias en cuanto a las emisiones que se producen cuando se generan. En particular, en la batería, pues son procesos muy intensivos en emisiones de CO2, con lo cual pues deberíamos tener en cuenta también esas emisiones, porque al final forman parte de todo lo que va a emitir un vehículo a lo largo de su vida.
Y por último, pues también el reciclado del vehículo en su fin de vida útil. A todo esto es a lo que llamamos el análisis de ciclo de vida. Bueno, aquí hemos hecho un pequeño ejercicio comparando pues, el análisis de ciclo, las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero, en ciclo de vida para el segmento de camiones, poniéndonos en 2030, cuando estas opciones pues, puedan ser que estén desarrolladas, por ejemplo, un camión de 40 toneladas eléctrico de batería, pues esté disponible. Bueno, vamos a hacer ese viaje al futuro. Entonces estamos comprando un vehículo, un camión de largo recorrido eléctrico de batería, uno de motor de combustión que use esos biocombustibles de residuos, el mismo utilizando combustibles sintéticos o e-fuels y, por último, el equivalente de pila de combustible que use hidrógeno. Hemos considerado que todas las opciones van a usar energía renovable, es decir, la energía eléctrica que mueve este camión va a ser energía eléctrica renovable. La energía que estamos usando en la fabricación de los combustibles sintéticos va a ser renovable. El hidrógeno lo vamos a producir también con energía eléctrica renovable con la electrólisis. Y en el caso de los biocombustibles de residuos, pues bueno, hay una emisión en la fabricación, que es esta que veremos ahora después, porque vamos a asumir una reducción de huella de estos biocombustibles del 90%, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo son las emisiones en la fabricación del vehículo, es la primera franja que veis en todas las opciones. Después tenemos aquí la fabricación de la batería, la fabricación de la pila de combustible y, en este caso, pues la fabricación del biocombustible de residuos, ¿vale? Bueno, si hacemos la comparativa, básicamente lo que vemos es que estas opciones pues son bastante comparables entre sí en términos de esas emisiones de CO2 a lo largo de la vida. Y también aquí es importante hacer referencia a la métrica que estamos usando para explicar lo que estamos viendo en el vehículo eléctrico de batería. La métrica que hemos usado son gramos de CO2 por tonelada transportada y kilómetros recorrido. Y esto es importante, como os digo, para el vehículo eléctrico de batería, porque la batería necesaria para darle a este vehículo la autonomía equivalente a sus pares, pues lo que hace es lastrar a este vehículo y pues desplazar mercancía, toneladas de mercancía por la batería que lleva, ¿vale? Con lo cual, pues esa es una de las razones por las que vemos que en esta foto a 2030 esta opción pues sale la más perjudicada a la comparativa. ¿Qué es lo que ocurrirá en el futuro? Pues estos procesos de producción de las baterías mejorarán. Hemos supuesto que la batería se fabrica en China. Puede ser que las acabemos fabricando también en Europa con el mix eléctrico europeo. En cualquier caso, el mix eléctrico en China también se descarbonizará y estas emisiones se reduzcan en el futuro. Lo que está claro de esta comparativa es que el motor de combustión con estos combustibles pueden ayudarnos a combatir el cambio climático en la movilidad y, por lo tanto, pues deben formar parte de la paleta de soluciones para descarbonizar la movilidad. Bueno, con todo esto, pues solamente ya para terminar, con todo este contexto y este análisis de la situación y de las opciones a futuro, pues en Repsol comentaros que estamos haciendo pues, el viaje que veis aquí en esta diapositiva. Estamos pues, transitando de lo que principalmente somos hoy en día a lo que nos hemos comprometido a ser en 2050 en la compañía, cero emisiones netas, ¿vale? Para ello, pues básicamente procesamos crudo de origen mineral, usamos energía eléctrica del mix eléctrico que hay en España, usamos gas natural para principalmente producir estos combustibles fósiles, pues la idea es que en este viaje vayamos incorporando diferentes tipos de materias primas residuales, utilizando materia prima de origen biológico, produciendo energía eléctrica renovable, utilizando, por ejemplo, también plásticos reciclados para darles una segunda vida como nuevos polímeros, capturando CO2 y transformándolo, por ejemplo, pues en esos combustibles sintéticos para acabar teniendo una nueva paleta de opciones energéticas renovables
entre ellas pues esos biocombustibles, los combustibles sintéticos, el hidrógeno y por supuesto también la energía eléctrica, que ya forma hoy parte de nuestra oferta energética para acompañar pues a nuestros clientes en este viaje también de la transición energética a la descarbonización. Esta es nuestra propuesta y simplemente para terminar os muestro dos realidades que vamos a ver en el corto plazo. La primera de ellas es nuestra planta de biocombustibles avanzados que entrará en funcionamiento el próximo año en nuestra refinería de Cartagena, en el cual vamos a producir biocombustibles avanzados para los diferentes segmentos de la movilidad, para carretera y también para aviación, ¿vale? Esta es la capacidad de producción de la planta y bueno, pues con ellos reduciremos las emisiones de CO2 netas en torno a casi 1 millón de toneladas al año. Esta es la primera realidad de producción segregada, de producción pura de estos biocombustibles avanzados, y un año después pondremos en marcha, en este caso es una planta demo, la anterior es una planta industrial para producir muchos litros, muchas toneladas de estos biocombustibles. Esta es una planta demo de combustibles sintéticos en la cual vamos a poner en marcha esa captura de CO2, producción de hidrógeno renovable, para producir ese crudo sintético y a través de él pues llegar a las diferentes calidades de combustible, GLP, gasolina, diésel y queroseno, para producir esta nueva alternativa de combustibles líquidos renovables por esta otra ruta, ¿vale? Entonces, bueno, esto vendrá un año después y, como digo, es una planta demo que nos ayudará a aprender estas tecnologías para en un futuro escalarlo a final de esta década a una planta industrial como la que pondremos en marcha el próximo año de biocombustible. Bueno, y con esto termino la presentación y bueno, pues encantada de conversar con vosotros. Si tenéis alguna duda que pueda resolveros, pues a vuestra disposición. Gracias, Dolores. Por el momento no hemos recibido así ninguna pregunta por el chat, eso que es que ha quedado muy clara tu exposición. La verdad que todo muy interesante lo que nos has comentado. Es verdad que a modo de resumen nos podemos quedar con esas últimas imágenes que nos has compartido, ¿no? El camino que vamos a tomar, el futuro, pero que ya es más que un presente, y bueno, cómo está revolucionando todo, ¿no?, lo que nos has contado, el sector del transporte, no solamente en nuestra área que es más de la automoción, sino en general. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, si os parece, por nuestra parte lo vamos a dejar aquí. Seguro que es el inicio de otras más webinars, porque vemos que es algo que también va cambiando y que seguro que de cara al 23 habrá novedades que contar, así que os emplazamos a un nuevo webinar en la mano también de Fundación Repsol. Una vez más, daros las gracias tanto a ti, Dolores, como a Susana por promover este seminario tan interesante, y a todos también agradeceros vuestra asistencia. Y nada más, nos despedimos por nuestra parte y que tengáis una buena tarde. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós.